Cerramos entonces la ronda de tiempo libre con el doctor Corbalán. Bueno, ¿qué decir después de lo que acaba de decir el doctor Marcelo López Alfonsín? Lo que quieras. En primer lugar, agradecer. Una buena noticia. Agradecer que estén todos acá, en este evento, a esta hora. Agradecer al doctor Horacio Corti porque hayamos posibilitado, por lo menos que ya hasta ahora me está encantando esto. Después veremos cómo sigue. Yo voy a intentar muy brevemente, porque después me voy a permitir hacer algunas consideraciones de lo que acaban de decir, sistematizar mínimamente en qué estado de situación, si se quiere, normativa y jurisprudencial, están los derechos sociales y por qué la jurisprudencia de este último tiempo, pongámosle Alba Quintana, Q, el fallo de julio de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por qué han avanzado y han establecido algunas premisas que estaría bueno y mucho más para los sujetos o las personas que no están muy avesadas al derecho presupuestario y a los derechos sociales, para que entiendan mínimamente hasta qué punto se da la discusión a nivel jurisprudencial y normativo, es decir, cómo los jueces interpretan las normas en materia de derechos sociales. Obviamente que quizás la discusión es metodológica, yo coincido con lo que decía Marcelo en el sentido de que en muchas veces hay una interdependencia o una interrelación que es difícil decir estos son mejores, estos son peores, simplemente es para significar algo que decía Lexi, que en realidad los resalta los derechos sociales porque el mayor contenido de prestación a cargo del Estado son obligaciones de hacer, en comparación quizás con otros derechos en donde eran más que nada, no digo solamente, más que nada obligaciones de no hacer. Hay una premisa estructural del razonamiento que toma Horacio Corti en su libro, que es el presupuesto o la actividad presupuestaria como la actividad que materializa o pretende hacer efectiva la Constitución. Este es el norte estructural, esta es la viga maestra, me parece que es la que toma la jurisprudencia, o por lo menos la que toma las normas, o por lo menos la que toma la mayoría de los intérpretes. En segundo término, estos puntos de partida son muchos y muy profusos, y por eso que muchas veces cuando hablamos de derechos sociales, derecho a la vivienda, derecho a salud, etc., no somos conscientes de todos los aspectos y cada uno de esos aspectos, la cantidad de cosas que involucra. Como decía muy bien Gustavo al inicio, o inclusive el otro Gustavo, en el sentido de que hay aspectos democráticos, de aspectos fácticos, aspectos económicos, políticos e ideológicos. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque para mí acá interviene algo metodológico. Cuando uno tiene un gran desastre, iba a decir algo muy complejo, lo que tiene que hacer es adoptar un método. Y ese método tiene que ser lo más riguroso posible, como cuando uno tiene desordenada su casa. Cuanto más desordenada la casa, mayor es el método a adoptar para analizar el desorden. Esto creo yo que es una segunda premisa metodológica para analizar este fenómeno. Y después yo anoté acá, para enunciarlos y sintetizarlos, cosas que los que no quieran no pueden leer los fallos, por lo menos algunas cosas muy breves, de lo que se deriva de estos fallos, que es el fallo Q, Alba Quintana, obviamente con sus disquisiciones entre Alba Quintana y Q, lo que hizo la Corte después de Q y la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, para poner 13 puntos, es decir, 13 puntos de partida para decir cómo entiendo los derechos sociales y cómo estos derechos sociales se relacionan con lo que se llama presupuesto inelástico, lo que dice la Corte en el considerando 14, o los recursos escasos. Escasez, entendida como la entiende Gustavo Maurino. Yo comparto esa premisa de entender la escasez. No como escasez de que es inviable un programa que aspire a lo máximo, sino como escasez en el sentido de que quizás tenemos que distribuir o priorizar lo mínimo, que ese es otro concepto de la teoría de la escasez. El primer punto es los principios. Fíjense, principios pro homine, principios de igualdad democrática y de diferencia con finalidad tuitiva, principio de progresividad y principio de no regresividad. Ese parecería ser el bloque de principios que rige esta interrelación entre derechos sociales y presupuesto. Obviamente los voy a enunciar, estoy haciendo una síntesis. Lo segundo es lo que se entiende por operatividad derivada, que es como una refuncionalización de lo que se entendía por lo programático de los derechos. Esto es, en síntesis, señores, quien aspira a un derecho social, saquemos el contenido mínimo indispensable, es decir, lo que la Corte llama lo que corresponde a la existencia misma de la persona, necesita un programa, necesita a alguien, que es el Ejecutivo y el Legislativo, que venga y complete ese programa.
Y a eso se llama operatividad derivada. Es decir, la Corte entiende que uno no puede ir a la justicia y decir, dame una casa. Lo que la Corte entiende es que uno tiene derecho a que el poder democrático, es decir, los órganos elegidos por el pueblo, desarrollen un programa sustentable y luego el Poder Judicial ejerza sobre eso un control de razonabilidad, como decía hoy Ramiro, en el sentido de que, al igual que la Corte sudafricana o el tribunal, lo que la Corte ha decidido ejercer es un control de razonabilidad entre las políticas públicas y la discrecionalidad en el ejercicio de las políticas públicas. La cuarta cuestión o premisa es algo que es el razonamiento central de la Corte en Q y que se reproduce en Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que es que existen obligaciones inmediatas. Es decir, que nos olvidamos de todo lo derivado del derecho y en ciertos casos el juez, cuando alguien omite llenar el contenido mínimo de una persona, para ponerlo en términos coloquiales, una persona discapacitada, una persona que tiene hijos en estado de vulnerabilidad máxima, una persona enferma, etcétera, etcétera. Es decir, el sector vulnerable que no llega ni siquiera a un contenido mínimo y ahí es donde el tribunal, la justicia dice, señores, me tengo que ir de la regla y en estos casos yo, aunque usted haya desarrollado un programa, si ese programa es insuficiente o bien no lo desarrolló, intercedo y obligo a usted a que le dé el contenido mínimo, que no es el contenido mínimo de un derecho, en los términos que lo hacen las opiniones consultivas, cuando dicen qué significa el derecho a la vivienda adecuada, como el doctor Ferrer en un fallo Sánchez Daisy lo expresa. Es decir, no es el contenido mínimo desarrollado por la opinión, es lo que en principio haría que una persona no sea persona, en los términos de la Corte. Es decir, un estado de vulnerabilidad extremo. La interdependencia es el otro factor. ¿Y esto qué quiere decir? Que, y para mí es uno de los que a mí me interesa más discutir, por lo menos aquí os voy a plantear eso el debate, que muchas veces cuando se discute un derecho social no se tiene en cuenta de que si partimos de la base que es la interdependencia que rige los derechos, entonces los pisos mínimos o la obligación de llegar a pisos mínimos, como dice la observación general 3, no puede ser nunca entendida como solamente voy a mirar un derecho. Porque si no tengo en cuenta los pisos mínimos de otros, dar más recursos para los pisos mínimos de la atención primaria a la salud, que es la vía maestra del eje de la inversión en la política pública, entonces claramente quizás en este ejercicio presupuestario no tenga que llevar todo ese piso mínimo o quizás no todo, pero por lo menos hace que cambie la ecuación. Y esto yo no lo he visto mucho en las discusiones ni en los fallos, en el sentido de que no se puede analizar aisladamente, y de esto lo dice también la Comisión cuando habla de que no se pueden analizar aisladamente, en el punto 14 de la observación 4, los derechos. Es decir, esto para mí es algo central en el análisis. Hace que se tenga que analizar globalmente, integralmente, como lo dice la Corte en Q, los pisos mínimos y su interrelación entre pisos mínimos. Porque eso haría algo sustentable. Porque la idea es balancear los pisos mínimos, pero en sentido global, no balancear un piso mínimo y descubrir otro piso mínimo. Eso sería lo anacrónico del análisis. Por otro lado, el sexto punto, y ya termino porque no voy a llegar a hacer todos, es cómo se entiende hasta el máximo de los recursos disponibles. Por otro lado es qué entendemos por la definición de contenido mínimo, y acá vemos que la jurisprudencia no ha definido el contenido mínimo, sino lo que ha hecho es detectar casos de extrema vulnerabilidad y en los restantes casos dejar que, digamos, el juez o alguien detecte si ese sujeto está o no en estado de vulnerabilidad máxima o prioritaria, y a partir de ahí sí que se le otorgue o no una solución a su problema habitacional para el caso de vivienda, o sería en otro supuesto para el caso de otro derecho. Y después, anoté 3 más que para mí son claves, que tocó un poco Fabiana y Marcelo, que es, la vía maestra no solo es esta independencia, en mi opinión, sino es la planificación y coordinación. Es decir, si yo entiendo que el paradigma es, existen pisos mínimos, existen sectores vulnerables, los sectores vulnerables tienen que ser priorizados, los pisos mínimos tienen que ser alcanzados y tienen que ser alcanzados en forma interdependiente, es decir, balanceadamente. Y si a esto yo no le sumo ni la planificación ni la coordinación, como dice la Comisión, del Estado Nacional
en primer término, como Estado obligado frente a la comunidad internacional y como Estado que asumió la responsabilidad. Y en segundo término, por las jurisdicciones locales, a la vez de balancear el presupuesto y la coparticipación, digamos, es como una discusión, y en esto comparto en parte, aunque lo diga de otra manera, con lo que decía Marcelo, es como una discusión en lo que único que yo hago es que muchas veces favorezco a un partido, porque el partido que no quiere dar recursos va a tratar de impulsar esta lógica al partido para que gaste, y sin embargo va a tratar de que para él no funcione esta lógica. Entonces, me parece que esta interpretación que llega hasta un punto, pero deja de lado la parte que hablaba Fabiana, o que en cierta medida habla Marcelo, en mi opinión lo que hace es seguir desbalanceando el sistema, y con esto no quiero decir que no haya que atender a determinados sujetos que están en cierta vulnerabilidad. Digo, no es una cosa, que esto es otra cosa que siempre cuando en las discusiones, no una cosa no quita a la otra, no estoy diciendo que no sea saludable toda la jurisprudencia y la forma de razonar. El punto es que hay que invariablemente afianzar el otro pilar esencial, que es planificación y coordinación, porque sin planificación y sin coordinación de todos los actores involucrados para derechos que atraviesan jurisdicciones, es muy difícil que se logre a soluciones o a, si se quiere, políticas públicas que hagan efectivos los derechos sociales o los derechos humanos. Gracias.